el sucesor del héroe legendario. Boku no Hero por Legend of Zelda. Capítulo 1. Los orígenes del héroe. El mar, el cuerpo de aguas más extenso que cubre un 85% de la superficie terrestre, estas aguas estaban siendo surcadas por un crucero todo tranquilo, deben suponer. Pues no, porque estaba siendo azotado por una fuerte tormenta eléctrica que causaba enormes olas que golpeaban el crucero, pero eso no es todo, sino que el capitán trataba de hacer que los controles funcionasen pero no respondían y la nave se dirigía en una dirección aleatoria, mientras él les ordenaba a su tripulación que tratara de evacuar a la gente del crucero porque ya no se podía hacer nada, así que la tripulación captó lo recibido por su capitán y evacuaron a la gente que eran los pasajeros. Todos corrían a los botes para salvarse, podemos ver a una familia corriendo con rumbo a los botes salvavidas, pero en eso el barco comienza a temblar con gran brusquedad, haciendo que la familia vaya con rumbo a un panel de cristal que iba con rumbo al comedor del crucero, rompiéndolo, cayendo la familia, mientras en la caída la madre abraza a su hijo con fuerza, hasta impactar contra el suelo del comedor. En eso el niño que cerró sus ojos, él abre sus ojos viendo el brazo de su madre, protegiéndolo de los cristales que se clavaron en sus brazos. Esto impactó al niño. Mamá, tranquilo mi niño, pero tu brazo, no te preocupes aunque no pueda moverlo, tu madre es fuerte. En eso el niño trataba de ayudar a su madre, mientras la mujer empezaba a caminar. ¿Dónde está tu padre? En eso los dos voltean a múltiples direcciones, viendo al hombre estando empalado por una barra de hierro que le atravesaba el estómago. Cariño / papá, lo gritaron los dos para ir a un paso un poco apresurado al hombre que estaba mal herido. Cariño, Hisoka, ¿qué hacen aquí? Salgan de la nave y sálvense, lo decía el hombre exaltado. Nunca te dejaremos, cariño / padre. Al escuchar eso el hombre sonríe. Gracias, en serio los amo, son lo que me mantiene luchando, lo decía el padre. En eso él es ayudado por su esposa y su hijo a levantarse, en paso lo mayor apresurado posible. En las nubes cae un relámpago impactando contra la sala del combustible, generando una explosión que retumbó por todo el crucero. Esto hace que la familia se apresure para salir. Al llegar a la cubierta del crucero, vieron que los botes salvavidas los habían dejado. ¿Qué hacemos ahora? Nos dejaron, lo decía la mujer malherida y cansada. No sé querida, pero solo hay uno que se puede salvar. En eso la mujer entendió. En eso el padre jala a su hijo y se arrodilla a pesar de su enorme dolor. Hijo mío, tu madre y yo no podemos seguir, ya es tarde, nos abandonaron, el único que se puede salvar eres tú, lo decía el padre con mucha tristeza a su hijo. ¿Qué pasa papá? Mamá, tu padre tiene razón mi niño, ya no podemos seguir a tu lado, tienes que volverte fuerte, sobrevive mi hijo, lo decía la madre arrodillándose dándole un beso en la frente a su hijo. Pero mamá, papá, no puedo dejarlos, por favor vengan conmigo, podemos sobrevivir, hijo. No podemos seguir más, estoy mal herido y tu madre ya no puede usar su brazo, tú eres el único que puede sobrevivir. En eso el padre se quita un collar en el cuello y se lo coloca a su hijo, agarrándole los hombros. Por favor escapa, sálvate, lo decía el padre. Hijito, por favor prométenos algo. Que vivirás una vida feliz, hazlo por nosotros, lo decía la madre. Así es hijo mío, vive y protege a los demás, protege a los caídos en desgracia. Salva al mundo. Ten fe y voluntad, confiamos en ti. Sé feliz. Y nunca olvides que te amamos. Lo habían dicho los padres al mismo tiempo, para posteriormente agarrar al chico los dos juntos, para lanzarlo fuera del barco. Cuando la explosión cubre a los padres del niño, el niño pasmado, mamá, papá, lo gritaba el niño cayendo al agua, mientras la explosión devoraba el crucero, destruyéndolo por completo. Mientras el niño estaba cerrando sus ojos lentamente con sus últimos alientos, dijo pa, así cayendo en la inconsciencia. Podemos ver una isla, o eso parece. En la parte delantera de la isla, se puede ver que las olas trajeron a un cuerpo de un niño a las tierras de la isla. En eso el niño abre los ojos levantándose con brusquedad. En eso ve a sus alrededores. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? En eso el niño recuerda todo lo sucedido. Lo decía el niño echándose a llorar con sus piernas en su pecho. Mientras daba un grito, el niño se desahogaba. Había quedado solo, huérfano en esa isla sin nada más que hacer, pero mientras se lamentaba de la pérdida de sus padres, en eso unas voces en su cabeza le exclaman: «Vive hijo mío».
Salva a los que están en desgracia. Nunca pares de luchar. Salva a los que amas. Salva al mundo. Confiamos en ti. Al escuchar todas esas palabras, el niño se saca el collar de su cuello, viendo que era el collar que llevaba su familia. Siempre su padre lo llevaba a todo lugar que él iba. En eso el niño aprieta el collar con fuerza, mientras aún tenía lágrimas en sus ojos. Mamá, papá, cumpliré con la promesa que les juré, tengan por seguro que viviré una vida feliz, por ustedes, lo decía el niño con dirección a la espesa jungla, desapareciendo el niño en esta. Dígame, director Nezu, ¿por qué estamos los héroes del top en este bote? Lo decía el ex número 1 Olmigd con su forma escuálida. Un oso, perro, rata, quién sabe, pues déjame explicarte. Las fuerzas marítimas de Japón captaron una secuencia de sonidos muy raros como de voces, provenientes de un lugar, y nos dirigimos a esa ubicación para ver qué lo produjo, y sabe bien dónde fue mandado esa señal, lo decía un hombre con pinta de no haber dormido. Bueno, Aizawa, pues la señal provino de la isla de la muerte. Esto hace que Aizawa se sorprenda, y que una heroína orejuda amante de las zanahorias escuchara que vamos a la isla de la muerte, lo gritó haciendo que los demás héroes del top le escucharan. Esto es genial que habrá allá, según rumorean que hay criaturas peligrosas, estoy emocionada, entonces valió la pena de haber ido, lo decía la heroína Mirko. Como que a la isla de la muerte, lo decía el héroe Kamui Watts. En serio, director, nos dan la misión de ir todos nosotros a ese lugar, que es el más peligroso sobre la faz de la tierra, lo decía el héroe Yoroi Musashi. Watch tiene mucho miedo, lo decía el héroe Watch con mucho miedo. Vamos, vamos, no será tan mal. Por lo que puedo notar, se nos dio la misión de encontrar esa señal que fue transmitida por esa isla. Aparte, no me lo tomen a mal, pero ando de curioso y me gustaría saber qué secretos esconde esa isla, lo decía el héroe Aux. No puedo mentir tampoco, yo también tengo curiosidad. Pero al mismo tiempo siento que lo que encontraremos ahí será algo nunca antes visto, lo decía el héroe Vesgenist. Tienes razón, Vesgenist, también tengo ese presentimiento, que lo que nos espera allá, va a ser algo que nunca debemos haber visto, lo decía la heroína Ryukyu. Bueno, no pensemos en eso y vamos a investigar, lo decía el actual número 1 en Diabor, señalando que el barco estaba a punto de llegar a la isla. Al llegar a la isla bajaron todos los héroes del top, junto a Nezu, All Might y Aizawa. Está muy silencioso y eso no me gusta para nada, lo decía Aizawa más serio de lo natural. En eso de los arbustos aparece una criatura con forma humanoide y una cabeza como de cerdo, que al verlos se lanzó contra ellos. A los héroes esto los impactó. ¿Qué criatura es esa? Lo decía Vesgenist con un poco de asco por la criatura. Bien, al fin una de esas criaturas. Acércate, feo, acércate, lo decía Mirko lanzándose en contra del monstruo. Él mismo lanza un golpe con su mazo, el cual Mirko lo esquiva para darle una patada en toda la cara, mandándolo en contra de un árbol, rompiéndole la cabeza, matando al monstruo. Allá se murió, porque no duran más, lo decía Mirko muy desanimada. En eso Mirko escucha algo, hay algo por allá. En eso Mirko sale disparada hacia la dirección. En eso los demás héroes la siguen, mientras Mirko estaba recorriendo la jungla con emoción, hasta llegar a un claro y pudo ver a una especie de lo que parecía un robot, con patas que parecía las de una araña, pero era de un cuerpo grande. En eso el robot voltea a su dirección, mirándola con ese lo que parece ser su ojo, que era circular, y él mismo parecía un patrón de hipnosis. En eso detrás de Mirko aparecieron los demás héroes. ¿Qué es esa cosa? Parece, lo decía el héroe Krust, una especie de robot, complementaba Aizawa un poco alerta. En eso del ojo del robot empieza a salir un láser que apunta a Mirko, la cual pone una sonrisa feroz. Vamos, ojalata, lo decía Mirko preparada. En eso el robot dispara un láser en dirección de Mirko. En eso Krust se interpone bloqueando el ataque con sus escudos, pero estos no logran resistir mucho, todos abajo. En eso todos se tiran al suelo, al igual que Krust, haciendo que el rayo haga una fuerte explosión. ¿Qué carajos?, exclamaba Mirko, esa cosa tiene un ataque fuerte, lo decía Aizawa. Al parecer tendremos que pelear, lo decía Vesgenist preparándose. Tienes razón, Genist, tendremos que luchar contra esta cosa, lo decía Aizawa preparándose para pelear. En eso el robot se prepara para otro disparo. En eso los héroes se lanzan contra ese robot.
Al terminar la batalla se podía ver al robot todo destruido mientras Nezu lo veía. Esa fue una batalla algo complicada, pero lo logramos destruir. Tienes razón, Ryukyu, fue difícil, lo decía Aux con seriedad. Vaya, es fascinante, es compleja esta máquina, pero al parecer casi no usa energía eléctrica. Al parecer su poder proviene de otra fuente, pero ¿de qué? Lo decía Nezu con intriga. Al parecer tenía razón en llamar a este lugar la Isla de la Muerte. Sean lo que sean esas cosas, son poderosas y muy resistentes. Aparte que debe haber una persona creándolos, sea quien sea que haya creado a esta clase de robot, debe contar con tecnología demasiado avanzada para nuestra época, lo decía Aizawa seriamente. Mientras los demás se encontraban con los restos del robot, un poco alejada del grupo estaba Mirko, la cual estaba emocionada. Vaya, esas cosas son fuertes, ¿dónde habrán más de esas cosas? Si son un reto, y a mí me gustan los retos, lo decía Mirko con una gran sonrisa. Mientras Mirko caminaba pisó una zona llena de hojas, provocando que cayera y gritara por el asombro. En eso los demás héroes se percataron de que Mirko cayó por una zona, que los demás héroes se metieron para ver cómo estaba Mirko. Al bajar todos pudieron ver a Mirko sentada en el suelo. Mirko, ¿estás bien? Lo decía Ryukyu con preocupación. Estoy bien, Ryuko, falta más que una simple caída para derribar a esta coneja, lo decía con una sonrisa. ¿Dónde estamos? Lo decía Kamui Watts. No lo sé, pero parece como una especie de ruinas de alguna civilización. Vamos a hablar de historia, aburrido, lo decía Mirko. Qué raro que esté esta cosa aquí, es raro, lo decía Endeavor. Al parecer esta zona parece ser un templo antiguo de una vieja civilización que, a mi parecer, estaban muy desarrollados, porque siento que esto debe de estar relacionado con esa clase de robot con el que combatimos allá arriba, ¿o no? Lo decía Edgesot. Creo que concuerdo contigo, porque el robot tenía marcas de que era muy antiguo, pero aún estando muy viejo, y opera muy bien a pesar de los años, lo decía Nezu algo entusiasmado. Al parecer, Nezu, descubrimos tecnología nunca antes vista, esto podría ayudarnos, ¿no lo cree? Lo decía All Might. Al parecer por primera vez coincido contigo, pero algo en estas máquinas me da una mala espina, lo decía Aizawa. Continuaron caminando por unos 3 metros, hasta que pudieron ver luces al final de un pasillo. ¿Qué es eso? Vayamos tranquilos, no sabemos qué haya. Los héroes se acercaron viendo algo que no creían ver. ¿Qué carajos son esas cosas? Lo decía Aizawa en un susurro. ¿Pero qué demonios? Lo decía Aux con asombro en su rostro. How is it moving like that? Esperen, miren allá, ese es un hombre, lo decía Kamui Watts. ¿Qué hace ese tipo ahí enfrente de esas criaturas? Lo decía Edgesot apuntando al hombre que estaba enfrente de las 4 criaturas. ¿Acaso planea pelear contra esas cosas? Los héroes no podían comprender dos cosas, los artefactos, y la otra era el que había una persona viviendo aquí en la Isla de la Muerte. Tenía muchas preguntas, pero se quedaron viendo la lucha de este hombre con estas cosas. Podemos ver al hombre con una espada con la empuñadura de color azul marino. Junto en la zona de la cruz contaba con un diseño que asemejaban a unas alas. Junto con su hoja en la parte inferior se encontraba un símbolo que era una agrupación de 3 triángulos juntos. Él se encontraban enfrente de las iras de la naturaleza. En eso la ira del rayo se le abalanza a una enorme velocidad, lanzando un corte que fue bloqueado y mandó a retroceder a la ira del rayo. En eso tuvo que esquivar la lanza de la ira del agua, para después subir en esta para poder mandar un corte que le dio de lleno a la ira del agua, aturdiéndola. En eso la ira del fuego lanza una llamarada en su dirección. En eso el hombre activa un escudo de energía de cuerpo completo cubriéndolo de la enorme llamarada. En eso es atacado por la espalda por un láser de la ira del viento, pero lo logra esquivar, pero no pudo detener el tornado que le mandó la ira del viento, mandándolo a volar contra en la pared. El hombre sonrió de una manera feroz.
vengan, iras de la naturaleza. En eso las 4 iras se le abalanzaron, mientras él también hacía lo mismo, saliendo un aura de él expulsándola, mandando a las iras a volar. En eso la ira del rayo lanza bolas de rayo a alta velocidad, que el hombre las cortaba o las esquivaba. En eso la ira del rayo le aparece por la espalda, atravesando su pecho con la espada. Él se trataba de quitar la espada, pero fue impactado por la lanza de la ira del agua, después por un disparo a quemarropa de la ira del viento. De este le siguió la ira del fuego clavándole su espada, terminando empalado por las 4 iras. A esto los héroes no podían creer en ver a ese hombre combatiendo contra esas cosas, y más por las habilidades del hombre. Él debía tener un Kirk muy poderoso, pero se horrorizaron al ver cómo ese hombre era empalado por esas criaturas una por una. Ellos creían que él había muerto, pero se sorprendieron con lo siguiente: del hombre salió un aura de luz de él, haciendo que esa aura se cree en una especie de brazos, que tomaron a las 4 criaturas, y las mandó a volar con esa energía a múltiples zonas. En eso los héroes ven cómo se regeneraron sus heridas de una manera muy rápida. En eso el hombre agarra su espada del suelo y prosigue a lanzar un tajo de energía rebanando a la mitad a la ira del fuego, desactivándolo. En eso la ira del rayo se lanzó a máxima velocidad, poniéndose atrás del hombre, para lanzar un tajo con su espada, pero en eso desaparece en un estallido de velocidad mucho mayor que la misma ira del rayo poniéndose a su espalda, cortándole sus brazos. En eso la ira del agua lanza su arma de bola con picos en dirección del hombre, el cual lanza una estocada con su espada envuelta en un aura azul celeste muy hermoso, destrozando el arma de la ira del agua. En eso él se lanza encima de la criatura, apuñalando su ojo haciendo que la criatura grite y se desactive, pero eso no lo detiene. En eso desaparece, estando debajo de la ira del viento lanzando un corte, cortándole la cabeza de un solo tajo desactivándolo al instante. En eso el hombre se para en medio de los cadáveres de las iras todas derrotadas, sin que ellas pudieran hacer algo. Me encanta entrenar contra las iras de la naturaleza, lo decía el hombre con una enorme sonrisa, envainando su espada en su funda, pero antes, él gira su cabeza con sus ojos iluminándose en un color dorado, mirando a la dirección de los héroes que estaban siendo espectadores. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Respondan, lo decía con el brillo de sus ojos de un dorado muy intenso, haciéndolo más amenazante. ¿Qué harán los héroes ante esta situación? Pero lo más importante es: ¿quién es esa persona? ¿Qué hacía aquí? ¿Sabe los secretos de este lugar? ¿Acaso hay algo que revelara algo que en un futuro que si no se tiene precaución, el mundo será envuelto en tinieblas? A fin del capítulo.